Hola amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie titulada Lo que no sabías acerca del Mesías. Damos la bienvenida a Itamar que nos acompaña hoy Hola y bienvenidos a todos. y bienvenidos también a nuestros amigos de Veritate 4A de la Escuela de Teología Libre Veritate 4A que nos acompañan hoy durante la grabación de este video. Y gracias a ustedes por el interés en esta serie. Y bueno, ya saben, si les gusta este video y se lo consideran útil, no duden en darnos un like, inscríbanse a la cadena y sobre todo a compartir sin moderación. Bueno, vamos a entrar un poquito en el tema de hoy. El tema de hoy, los libros del cielo y el arca del pacto. ¿De qué hablamos la semana antepasada? Del sacrificio en el templo, ¿no? Exacto, hablamos de los sacrificios, hablamos del día de la expiación, hablamos de el ministerio de Cristo en el verdadero santuario y explicamos la semana antepasada, es decir, el video anterior, explicamos de que el Mesías, es decir, Jesús, está ministrando en el verdadero templo y que el templo que se hizo en la tierra, el que llevaban los hijos de Israel en el desierto durante su peregrinación y también el templo de Jerusalén que fue construido por Salomón, fueron hechos según un modelo que le fue mostrado a Moisés. Y habíamos explicado en el video anterior de que cuando se utiliza un modelo, ¿cuál es el verdadero? ¿El modelo o lo que se hace a partir del modelo? Lo que se hace a partir del modelo. No, Ve, el modelo, el ve. modelo. Es como el ejemplo de un pintor que pide a una modelo o un modelo que se quede quieto para hacer una pintura o una escultura. ¿Cuál es la verdadera El persona? modelo. Es el modelo, ¿verdad? Y la copia es la pintura Es que o es la escultura. me confundí entre modelo y copia. Entonces, no, sí, hay que saber, hay que entender, tener esta idea clara, porque para muchas personas, cuando dice que a Moisés le fue mostrado un modelo, significa que esto era como una maqueta artificial y que el verdadero era el que tenía que ser Moisés. Y no es así. En el cielo hay un verdadero santuario y en ese santuario hay un verdadero sacerdote. Y ese sacerdote está haciendo intercesión por nosotros y está decidiendo nuestro destino eterno en este momento mismo, el tuyo y el mío. Entonces, ¿es importante el tema? Claro que es importante. ¿Es de importancia vital? Sí, es de vida o muerte. Y hay muchas personas que no le dan importancia a estos temas, pero el hecho de que no le den importancia no quita la verdadera importancia del asunto. Esto es vital. Y para entrar en el tema de hoy, vamos a abordar el asunto del velo del templo y los registros. En el video pasado hubieron bastantes preguntas acerca de este asunto del velo del templo, porque yo dije una frase que suscitó mucha curiosidad y es de que el velo del templo es un símbolo de los libros que están en el cielo. Sí, no se dio más explicación, más detalles sobre los libros. Claro, no se dio porque en el plan de este seminario, de esta serie, está justamente el explicar este tema y es el tema de hoy. Vamos a hablar un poco más acerca de estos libros de registro, el velo del templo y los registros en el cielo. Ahora, en Levíticos 4, 2 al 6 dice, Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hiero en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. aquí en este texto se describe un rito bastante particular. Y es una cosa interesante, en este texto se dice en el versículo 5, el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y en el versículo 6 nos dice exactamente lo que yo había citado en el video anterior, que es, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová. ¿Hacia dónde? Hacia el velo del santuario. Por eso yo explicaba de que el velo es un símbolo del papel del libro y la sangre es un símbolo de la tinta con la que se escribe en ese libro. ¿Y qué se escribe en ese libro? El pecado de los hijos de Israel.
Aquí hay varias cosas que hay que clarificar. ¿Qué pasa con una persona que nunca manifestó fe en Dios? ¿Tuvo la oportunidad de conocer a Dios? ¿Tuvo la oportunidad de conocer el sacrificio de Cristo? Pero rechazó, decidió rechazar. ¿Qué sucede con esa persona? ¿Es que sus pecados son llevados al santuario No. o no? No, no son llevados, porque el rito de la expiación concierne a los hijos de Israel, significa aquellos que aceptan el plan de salvación. Aquellos que no aceptan el plan de salvación, sus pecados son registrados igualmente, pero no son tratados en el santuario. Esto es importante, es un detalle muy, muy importante. Ahora, este asunto de los libros del cielo es algo que podría suscitar mucha controversia. La verdad yo no entiendo por qué, porque la Biblia da ricos mensajes y mucha información acerca de los libros del cielo. ¿Es que la Biblia dice que en el cielo hay libros o es que es una suposición que estamos sacando? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Y el primer texto lo encontramos en Apocalipsis 20:12, donde se describe el juicio que se hará en el cielo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Bueno, pregunta. ¿Hay un libro en el cielo o hay libros en plural en el cielo? Son 3, si no me equivoco. Sí. Nosotros sabemos de 3, pero Sí. yo no sé si son todos los que hay, de pronto hay más. Bueno, sí, es Sí. verdad. Pero son libros Sí. en plural. Está el libro de la vida, son los 3 libros que escribe la Biblia: el libro de la vida, el libro de la muerte y el libro de las memorias. Entonces, vamos a ver esto. Bueno, esto es una conclusión sacada del estudio teológico de este tema. Ahora, en Lucas 10:20, Jesús les da un mensaje particular a sus discípulos. ¿Qué dice allí? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Vale. Eso es lo que es verdaderamente importante. Es decir, que toda cosa que nosotros podamos lograr en este mundo, en esta tierra, no tiene tanta importancia como la tiene el hecho de que nuestros nombres estén en el libro de los cielos. Significa que en el momento en que manifestamos fe en el Mesías, nuestro nombre se escribe en el cielo y se empieza a analizar nuestro caso. Porque manifestar fe en el Mesías nos abre la puerta de la salvación, nos hace salvos. Pero si la salvación es gratis y si la salvación es por fe, también esa salvación se puede perder. Es decir, que nosotros tenemos que manifestar fe en el Mesías y vivir una vida que sea coherente con esa manifestación de fe. Y eso es lo que es tratado en estos libros. Y nuestros nombres son inscritos allí en el libro. En los libros de los cielos sí son analizados nuestros actos, buenos y malos. Y cuando llegue el momento del juicio, esos actos van a determinar lo que sucede con nosotros para la vida eterna. Eso fue lo que empezó, lo que hemos explicado en los videos anteriores, el 22 de octubre de 1844. Eso fue lo que sucedió en el santuario celestial. Empezó el juicio de las obras, pero empezó con los muertos. Ahora, en Mateo 10:30 se nos habla de otro libro y que citamos hace un rato, y ese libro ¿cuál es? A ver, vamos a leerlo. Ah, ya sé de cuál se trata. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. A ver, Itamar, ¿El libro de las memorias? Exactamente. En el libro de las memorias está escrito todos nuestros datos. Ahora, cuando se habla de la cuestión del cabello, es una cosa interesante. La ciencia ha avanzado y hoy en día se comprende de que nuestro código genético está escrito aún el proceso de envejecimiento. Es decir, cuando nosotros envejecemos, eso corresponde a algo que está escrito dentro de nuestro código genético. Y si depende de la edad de la persona y la condición de salud, pero si ustedes pierden el cabello, sepan que cada cabello que cae cuando toman la ducha o cuando se peinan, aún esos cabellos están contabilizados en el cielo. Es decir, que hay un perfecto registro de lo que nosotros somos y los eventos físicos de nuestra vida. Este es el libro de las memorias. Pero va más allá, porque no solamente se limita a los asuntos físicos. Mira lo que dice el sabio, el profeta David, que fue el rey David también, en el Salmo 139:4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Yo no sé a ustedes cuánto les ha pasado, pero a mí me pasa a menudo que me sacan unas rabias, sobre todo cuando conducimos o, bueno, hay situaciones, hay gente que tiene la habilidad de sacarlo uno de sus casillas y yo no digo nada y le digo, Señor, perdóname, porque no lo dije, pero lo pensé. Y antes que yo lo dijera o que lo pensara, Dios ya lo sabía. Claro.
¿Podemos escapar a la vigilancia de Dios? No. No. Uno de los símbolos del Mesías es un cordero inmolado, un degollado y lleno de ojos. Ay, no. Pero eso es un símbolo. No, ¿Qué pero o sea, significa? visualmente, Claro, es impactante, pero no. es un símbolo. ¿Y qué significa el estar lleno de ojos por todos lados? La Omnipotente. omnisciencia. Y esto es una característica exclusiva de Dios. El único que puede saber todo es Dios. Y Pero Dios lo sabe, Dios sabe y aún lo que no. Satanás no puede ser No, omnisciente. no es omnisciente. El único ser omnisciente es Dios mismo. Entonces nosotros vemos de que la Biblia aquí nos describe que Dios puede saber las cosas mismo antes de que nosotros las digamos, antes de que nosotros pensemos. Dice, aún no está la palabra en mi lengua y aquí tú ya la sabes toda. Dios sabe lo que pasa en nuestros corazones. Por eso que podemos encontrar consuelo en Él. Decirle, tenemos que ir con toda honestidad, decirle, Señor, sí la embarré. Sí, vengo a ti. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa y me pasa a menudo, me pasa que cuando me equivoco y yo voy a Dios y le digo, Señor, ¿qué te puedo decir? Ya la embarré otra vez. Ya te decepcioné otra vez y no tengo confianza en mí porque me propongo no equivocarme y me vuelvo a equivocar y a veces me pongo a llorar delante de Dios y es como si dentro de mi corazón Dios me dijera, sí, yo sé que te ibas a equivocar, pero igual te amo. Ten confianza en mí, yo terminaré la obra. Porque ¿Qué creo que empecé? cuando Sí. es algo que a menudo nos pasa a todos, que uno dice, pues no, voy a hacer todo para no volver a caer, voy a cambiar todo eso, pero es porque no entregamos todo a Dios en sí. Es que estamos luchando en el terreno Sí, equivocado. eso. Muchos de nosotros cometemos, digo nosotros, digo cometemos, porque me estoy incluyendo en el grupo, muchos de nosotros cometemos el error de tratar de vencer nuestros errores, nuestros pecados por nosotros mismos. Cuando no es eso lo que nos pide Dios que hagamos, Dios lo que nos pide es que contemplemos a Cristo y que nos estaciemos en la figura de Cristo. Es que es algo que hemos aprendido desde niños, siempre Exacto. hacerlo, resolverlo nosotros. Claro, es la educación moral, Sí, que es importante la educación moral, claro, porque necesitamos ejercer nuestra voluntad y obviamente la voluntad tiene mucho que ver en esto, pero para cambiar nuestra naturaleza no tiene poder. El único que tiene poder para cambiar nuestra naturaleza es Dios, es Jesús a través de la contemplación. Y esto, bueno, los que quieran saber más sobre la contemplación, en la serie anterior sobre la naturaleza del hombre, y hago la publicidad siempre en las series anteriores, pero es que es importante, hablamos del poder de la contemplación. Y hay muchos temas muy interesantes en esta serie, entonces les aconsejo también que la lean. Ahora, Ezequiel 21:24 dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano. ¿qué significa esto? Significa que ciertos actos nuestros hacen que Dios diga, ok, yo voy a mirar los registros. No es que Dios necesite los registros para acordarse, ¿no? Es una forma simbólica de la que estamos hablando. Es decir, de que Dios en un momento determinado puede traer a memoria nuestras faltas por actos que nosotros hagamos. Y hay muchas personas que se les ha acabado el tiempo de gracia así y se perdieron, porque llenaron la medida de la maldad que Dios había determinado. Dijo, bueno, hasta aquí. Esto puede suceder. Y hoy en día nosotros estamos, como lo dijimos en la serie, ya lo hemos dicho varias veces, estamos en el periodo del juicio de los vivos. Significa que hoy en día hay un mensaje que nos está probando, que tenemos que aceptar o rechazar. Cada uno decide, es libre. Pero es un momento crucial de la historia de la humanidad. Y se habla del pecado, y hemos hablado del pecado desde que empezamos este tema, que pecamos. Y muchas personas dan definiciones diversas del pecado. ¿Qué es el pecado? Yo recuerdo hace muchos años, yo estuve frecuentando una organización cristiana y ellos definían el pecado como la indiferencia de Dios hacia el hombre. ¿Ustedes piensan que eso es verdad? No, Claro, ser indiferente hacia Dios es pecado, pero esa no es definición no todo. es exacta. Ahora, la pregunta es que la Biblia define claramente qué es el pecado, Sí, porque para muchas personas el asunto del pecado es cuando me porto mal, pero ¿me porto mal con respecto a qué? ¿Con respecto a qué? A veces confundimos las tradiciones de los hombres, las normas sociales, con lo que Dios pide. Y es allí que nos equivocamos. Pero entonces, una vez más, la pregunta es que la Biblia define claramente lo que el pecado es. sí. De verdad que Dios sí es un Dios muy claro, no hay ambigüedad en él. Y él definió el pecado de una manera muy sencilla. Pero antes de esto, vamos a ver lo que sucedía con el pecado. El pecado
llevaba a la muerte. Y mira lo que dice Levíticos 16:15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Este texto nos describe lo que sucedía una vez al año en el santuario, que fue hecho según el modelo del verdadero El que que explicaron está en en el cielo. el ritual que explicaron en el video anterior. Exacto, en el video anterior explicamos este ritual. Se hacía una vez al año, solamente una vez al año se entraba dentro del lugar santísimo. Y cuando se entraba dentro del lugar santísimo se hacía para hacer una ofrenda especial. Y esa ofrenda especial era la sangre de un cordero y esa vez se rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Ahora, ¿qué es el propiciatorio? Que para muchas personas eso es un misterio. ¿Qué es el propiciatorio? Es la cubierta del arca. La cubierta del arca. El arca era como una caja que tenía unos anillos a los lados, pasaban unas varas y cubrían el arca. Y cubrían el arca con un elemento que es el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del arca. Vamos a ver por qué se derramaba la sangre del cordero que representa el sacrificio del Mesías. ¿Por qué se derramaba esa sangre sobre la cubierta del propiciatorio? Vamos a tratar de entender. Y aquí tenemos la imagen del arca que les acabé de describir. Y quiero resaltar este elemento. Entonces, este elemento que está aquí, este es el propiciatorio. Y el arca, pues es todo el resto. Y este sacrificio se hacía sobre, la sangre se colocaba sobre el propiciatorio. Ahora miren lo que dice Hebreos 9, 3 al 5. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba en una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no puede ahora hablar en detalle. ¿Por qué no se puede hablar en detalle en el momento en que escribieron esto? Porque ya el arca había desaparecido. Pero de esto vamos a explicar más adelante. Ahora, ¿qué elementos estaban dentro del arca? El maná, Entonces, dentro de esta una urna de oro contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. las tablas de la ley o las tablas del pacto. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros explicamos en los videos anteriores de que el maná representa El cuidado de el Dios cuidado por de Dios su por su pueblo. pueblo, pero el maná también representa el cuerpo de Cristo. Jesús lo dijo, el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre, no entrará en el reino de los cielos. Y esto es un mensaje muy importante, porque significa que él dijo, yo soy este verdadero pan. Dijo, vuestros padres comieron el maná y tuvieron hambre. Aquel que comiere mi carne y bebiere mi sangre, no tendrá hambre ni sed jamás. Entonces, el maná es un símbolo del cuidado de Dios por su pueblo, la provisión del Mesías por su pueblo. La vara de Aarón, ¿qué representa? El sacerdocio. Es un símbolo del sacerdocio. Ahora, una cosa que vamos a abordar en esta serie es qué pasó con la línea sacerdotal de Aarón. Porque desde esa época, desde que empezó el ministerio hasta que Cristo vino, ellos han tenido esa orden sacerdotal. Inclusive hasta hoy en día existen muchas familias judías, sobre todo la familia Cohen, ¿ok? Los Cohen son la familia de los sacerdotes. Los Levi son descendientes de los levitas. Y la familia Cohen son los sacerdotes. Cuando un Cohen llega a una sinagoga, tiene el primer lugar. Poco importa si es espiritual o no, le dan el primer lugar. ¿Por qué? Porque por descendencia sigue siendo la línea de los sacerdotes. Pero ¿qué pasó realmente con esta línea de Aarón? ¿Qué pasó y a qué línea pertenece Jesús si él está ministrando en el santuario? Es algo que vamos a ver durante la serie. Vamos a hablar de un personaje muy enigmático que introdujimos en los primeros temas, que es Melquisedec. Bueno, en todo caso, están esos tres elementos y las tablas del pacto están allí. ¿Qué contenían esas tablas del pacto? Pues la ley de Dios. Los mandamientos de Dios. Entonces, las tablas del pacto están allí adentro, ¿no? Bueno, vamos a leer para saber más acerca de estas tablas de piedra o las tablas del pacto. Vamos a leer Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Interesante. Ahora, ¿quién escribió las tablas de piedra? Fue Dios. Fue Dios. A menudo se dice que esta es una ley de Moisés, pero no, esta no es la ley de Moisés. No fue Moisés quien la escribió fue Dios.
Ahora, ¿a qué se refiere lo de la ley de Moisés? Bueno, vamos a tener un tema Es sobre que hay eso. la ley mosaica. Vamos a tener la ley mosaica, porque hay muchos cristianos que dicen hoy que la ley de Dios fue abolida en la cruz. Pero no es la ley, no es la ley los 10 Bueno, mandamientos ni la tabla, es la ley mosaica, la ley ritual. exacto, pero de esto vamos a tener todo un tema para explicar, porque es importante entender qué significa todo esto. Bueno, en todo caso, esta ley fue escrita por el dedo de Dios, pero aquí lo da más en detalle en Éxodo 31:18, cuando dice, Y vio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Interesante, fueron 2 tablas escritas ¿con qué dedo? Con el dedo de El Dios. dedo de Dios. Ahora, en la Biblia, hasta donde yo lo sé, y por favor nuestros oyentes, si conocen un texto adicional, aparte de esos 2 que voy a citar, por favor díganlo, pero hasta donde yo sé, en 2 ocasiones se habla que hubo una escritura de una mano del cielo, Mene, mene, tekel, uparsin. y taparlos un poco, exacto, cuando el rey Belsasar fue juzgado, y la escritura Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que significa ha sido juzgado en balanza y ha sido hallado falto. Y traducido es, en poco, tu reino será dado a los persas. Y esa noche murió el rey Belsasar. Y empezó el gobierno de los persas sobre Babilonia. Y esa es la primera, no, esa es más bien la segunda, y la primera es esta, Sí, donde dice que Dios escribió los mandamientos con su propio dedo. dedo, con el dedo de Dios. Y esto es muy importante entenderlo, porque para muchas personas la ley de los 10 mandamientos fue algo que Moisés inventó. Pero si creen que lo pueden suprimir así nomás, déjame decirles, esto lo escribió Dios mismo. Primera de Crónicas 5:10 nos dice más acerca de esto. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Tengo una pregunta porque algunos han de decir que es la ley que Moisés escribió. ¿No será porque, a ver, a lo mejor yo me equivoco, pero una vez se rompió esas tablas Sí. cuando el pueblo, los israelitas, construyeron el becerro de oro y Ujú. justamente Moisés estaba bajando del monte Sinaí. Exactamente. El becerro de oro, el pasaje sobre el El becerro de primero oro. fue escrito por Dios, ¿no? Sí. Y Y la segunda, fue escrita, tallada por por Moisés. Moisés, exacto. Entonces, a Pero lo mejor por eso también dicen que sí, fue. eso puede prestar a confusión porque de hecho Moisés, la orden que recibe Moisés es escribe las mismas palabras que estaban en las primeras tablas. Claro. Pero también, ¿sabes? No sé si tiene un vínculo o no, pero ¿sabes cuando Dios se presenta al pueblo Ujú. y que quería hablar, se pone a hablar con ellos y que ellos le piden que hable mejor con Moisés? No Exactamente. sé si tiene Ujú. un vínculo con eso, que las Tiene un primeras vínculo. tablas directamente escritas por Dios Ujú. fueron dañadas y las segundas que fue puesto en el arca fueron las que Moisés talló. Tiene un vínculo y tanto más que esto es un vínculo o un símbolo del Mesías. El Mesías es como un intermediario entre Dios y el hombre. Y es lo que dice la Biblia. No hay otro intermediario, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Es decir, que Dios mismo se hace hombre. Y en esto Moisés representa también al Mesías. Es un símbolo del Mesías. Y el hecho de que las tablas hayan sido rotas cuando Moisés bajó del monte Sinaí y que el pueblo estaba violando la ley de Dios. Muchos dicen, pero es que no la conocían, si él recién bajaba con las tablas. No, ellos ya conocían. Allí se escribió algo que ellos ya habían Sabían. recibido oralmente. Ujú. Hay que saber de que en la tradición hebrea hay varias fuentes y una de esas fuentes es lo que se llama el Torah, la Torah Sheba'al Peh, es decir, la tradición oral, lo que se transmite de generación en generación verbalmente. Y en esa época eso era lo que ellos tenían, la tradición oral. Y a partir de la escritura de las tablas de piedra se empieza a escribir la Biblia. Es a partir de allí. ¿Ok? Entonces, el asunto de las tablas es muy importante. Ahora, en el arca, en Crónicas 5:10, nos dice que en el arca había ¿qué? Las tablas. Aquí no se menciona el maná ni la vara de Aarón. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez hubieron eventos ulteriores que hicieron que esos 2 elementos se retiraran del arca. Pero ¿qué permaneció en el arca? Las tablas de la ley. Las tablas de piedra. Ahora, ¿no les parece a ustedes curioso que era sobre esas tablas de piedra que se hacía expiación por el pecado? Interesante, ¿no? Sí, no sobre las tablas de piedra en sí, pero encima del propiciatorio que las cubría. El propiciatorio era de oro, de madera cubierta de oro, pero era simbólicamente sobre esa ley que se hacía la expiación. Es decir, que
La ley exigía un pago por el pecado. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es Muerte. muerte. Es decir, que la muerte era exigida por la ley, por la transgresión de la ley. Alguien tenía que morir. Solamente que en el plan de salvación sencillamente es Jesús que dice, yo voy a tomar el lugar de los hombres. ¿Y qué dice primera de Juan 3:4? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bueno, ahí tenemos una definición bien clara. Sí. Más claro no canta Todo un aquel gallo. que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Podemos filosofar todo lo que queramos, todo lo que queramos. Podemos filosofar, pero este texto es muy claro. Hay un vínculo entre el pecado y la ley. La ley nos describe exactamente lo que Dios espera de nosotros y cuando no respetamos esto, eso se llama pecado. Bueno, para los que no conocen este tema, lo pueden encontrar en Éxodo capítulo 20 y lo vamos a ver más en detalle en el próximo video. Pero es muy importante. En los mandamientos tenemos mandamientos como honra a tu padre y a tu madre, como no matarás, como no cometerás adulterio, etcétera. Pero hay otros mandamientos que me hablan de mi relación con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no jurarás el nombre de Dios en vano, etcétera. Y eso lo vamos a ver en detalle porque hay elementos muy importantes y yo diría que 9 de los 10 mandamientos de Dios los podemos entender claramente, sin problema. Pero hay uno que desafía nuestra capacidad de obediencia. Porque si Dios me dice no matarás, claro, si yo me pongo a matar y si todo el mundo se pone a matar, pues entonces ¿en qué sociedad vivimos? Mm. Hay lugares donde la vida no tiene ningún valor y es horrible la vida. Entonces el ser humano, sin necesidad de la ley de Dios, entiende de una manera lógica y racional de que matar es malo. El cometer adulterio. Si yo cometo adulterio, pues mi esposa va a sufrir, pero si mi esposa comete adulterio, pues me va a hacer sufrir a mí. Y nadie quiere sufrir. Y si yo no quiero sufrir, pues no hago sufrir a los otros. Es lógico. Pero hay un mandamiento en la ley de Dios, eso lo vamos a ver dentro de 15 días, en el próximo video. Hay un mandamiento de la ley de Dios y vamos a guardarlo allí No lo en digo. espera, sí, porque es un elemento, es un tema crucial en el plan de salvación y ese mandamiento desafía nuestra capacidad de obediencia. Porque Es que es obedecer lo duro. que es lógico es fácil para nosotros, pero cuando no entendemos es más difícil. Muy bien. Ahora, este asunto de la ley de Dios, uh, a veces no lo entendemos, pero ¿qué implica la ley de Dios? ¿Por qué es que Dios da 10 mandamientos? Esos 10 mandamientos son los que definen el pecado. ¿Y qué relación hay entre esa ley y el amor de Dios? Porque nosotros escuchamos a muchos grupos, y especialmente en nuestros hermanos evangélicos, que predican acerca del amor de Cristo, el amor de Cristo, el amor de Dios, el amor de Dios, y todo el mundo habla del amor de Dios y eso está perfecto. Pero ¿qué relación hay entre la ley de Dios y el amor de Dios? Muchos dicen, si Dios nos ama, no nos pone límites. Que eso no es amor. Vamos a ver lo que dice la Biblia, dice Mateo 22, 35 al 40. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, de que la ley se puede resumir en el amor. Para muchas personas, este asunto de los 10 mandamientos resumidos en amor es un misterio y un sujeto, un tema de controversia. Pero si nosotros entendemos la forma en que se expresan los judíos, tenemos que entender de que para ellos el gran mandamiento, que dice cuál es el gran mandamiento, el gran mandamiento significa la esencia misma de algo. El gran mandamiento es la esencia misma de la ley. Ahora Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿no? Con toda tu mente, ¿no? Y ese es el primer y grande mandamiento. Hay que saber de que Jesús hace referencia a una oración que hacen los judíos todos los días. Es en hebreo, es decir, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de todas tus fuerzas. Y el siguiente es también, hace parte de la oración de los judíos, es y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo dicen en cada mañana, en cada mediodía, en cada tarde, 3 veces al día, se repite esa misma frase. ¿Qué es el resumen de la ley? ¿Por qué? Porque
los primeros 4 mandamientos me hablan de mi relación con Dios. Y a partir del quinto mandamiento, es decir, del quinto al 10, es decir, ¿cuántos? 6 mandamientos, se me habla de mi relación con mi prójimo. Y se empieza por mis prójimos más cercanos. ¿Cuáles son mis prójimos más cercanos? Mis padres. Honra a tu padre y a tu madre. Y después dice, no matarás. Si yo amo a mi prójimo, no lo mato. Si yo amo a mi prójimo, no cometo adulterio. ¿Cuál es mi segundo prójimo más cerca? Mi cónyuge. Más cercano es mi cónyuge. Entonces, el amor tiene que ver con los mandamientos. Significa que la ley, la esencia de la ley es el amor. Nosotros podemos observar la ley con un corazón egoísta y estamos simplemente observando la ley de una manera externa. Y eso no tiene valor. Significa que la esencia misma de la ley es el amor. Debemos respetar la ley motivados por el amor. Y esto es importante. Y obviamente para muchos esto hace debate, pero pues cuando la gente quiere debatir a veces no hay forma de explicar las cosas. Pero vamos a ver lo que dice Santiago 2, 8 al 12. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Vamos a hacer una pausita allí. ¿Qué es acepción de personas? Es discriminar. El racismo es pecado. El machismo o el feminismo es pecado. Lo que me está diciendo la ley. El ostracismo es pecado. Cuando yo estoy discriminando al otro por ser de origen extranjero, eso es pecado también. ¿Sí? Sí, el despreciar a las personas, decir, ya está perdido y este ya es demasiado malo. Nunca hay nadie que esté demasiado lejos de Cristo. Eso no existe hasta que Cristo no lo determine. Pero nosotros no lo podemos saber. Entonces, toda clase de discriminación o de acepción de personas es pecado. ¿Y por qué es pecado? Porque no es compatible con el amor, que es la esencia de la ley. Sí, Tomás, vamos a seguir leyendo. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cómo le llama a la ley? ¿Ley de qué? De libertad. De libertad. ¿Por qué? Porque esta ley está allí para garantizar la libertad de todas las criaturas de Dios. Si todo el mundo la respeta, todo funciona en armonía. Pero también me dice de qué ley está hablando, me da indicios. ¿En qué ley dice no matarás? En la ley que le fue dada a Moisés en el monte Sinaí, la que fue grabada en las piedras, en las tablas de piedra por el dedo de Dios, que después fue escrita por Moisés porque las primeras fueron rotas. En esa ley dice no matarás. Entonces estás haciendo referencia a esa ley, la ley misma que está dentro del arca del pacto, sobre la cual se hacía remisión, se hacía la expiación con la sangre del cordero en el día de la expiación. Entonces vemos que hay una conexión entre el pecado, la ley de Dios, el rol del Mesías, el sacrificio del Mesías, el santuario y el arca del pacto. Todos esos temas están conectados unos con otros así, de una manera indivisible. Y esto es muy, muy importante. Ahora, antes de terminar, yo quisiera que pasemos a una sección de preguntas y respuestas. Bueno, tenemos una pregunta de Nicolás. Sí, mi pregunta es ¿qué pasó con el arca y todos los instrumentos que estaban en ella? El último indicio de la presencia del arca en el templo de Jerusalén está datado de la época del profeta Jeremías. Ahora, en la Biblia no sé qué guardó registro de qué pasó con el arca, ni qué sucedió, quién la tomó o qué la hizo. Pero hay otros documentos que dicen que el profeta Jeremías, antes de la destrucción del templo, tomó el arca y la escondió. Y desde entonces no hubo más indicios de dónde se encontraba esta arca. Hay algunos investigadores bíblicos que dicen, aunque esto todavía falta probarlo, pero tendría coherencia, de que el arca fue escondida en una cavidad dentro del monte del Gólgota, el monte de la calavera. Es lo que ellos dicen. Y que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, la sangre corrió y cayó sobre el arca, lo cual también tendría coherencia. Pero la verdad es que como hay tanta controversia en cuanto a este tema, no tenemos elementos que nos permitan
afirmar de una manera categórica que estas cosas son así. Pero lo que sí sabemos es que desde poco antes que Nabucodonosor destruya el templo de Jerusalén en el tiempo del profeta Jeremías, el arca desapareció. Los babilonios no pudieron tomar ni el arca ni los utensilios que estaban dentro del arca porque habían desaparecido. Cuando después del exilio babilónico los judíos volvieron a la tierra prometida, eso está en el libro de Esdras, está explicado bien en la Biblia. Ellos regresan y reconstruyen, según la profecía de Daniel, capítulo 9, reconstruyen la plaza, reconstruyen el muro y después reconstruyen el templo. El templo es reconstruido y el lugar santísimo está completamente vacío. O sea, El arca el no templo, está pero más no hay. allí. El arca no está más allí. Pero ellos siguen ofreciendo a Dios. Ni la presencia de Dios se manifiesta más allí. Porque se esperaba la presencia de alguien. Pero no estaba. La presencia de Dios mismo dentro del templo. ¿Y cuándo sucede esa presencia de Dios mismo en el templo? Cuando Jesús purifica el templo. Y por eso se había anunciado, se había profetizado que la gloria del segundo templo iba a ser superior a la gloria del primer templo. Bueno, la pregunta de Ivonne es que Adán conocía los 10 mandamientos y pues sí violó la ley. Claro, conocían los 10 mandamientos. Hay que saber una cosa, de que la ley de Dios es un principio eterno. Es decir, la ley de Dios siempre ha existido y siempre existirá. Según la Biblia, la ley de Dios es el principio del carácter de Dios. Y la Biblia dice que en Dios no hay sombra de variación. Entonces, si es el carácter de Dios y que en Dios no hay sombra de variación, significa que antes que Adán y Eva fueran hechos ellos mismos, ya existía la ley de Dios. Ahora, muchos dicen, pero ¿y entonces en qué violó Eva los 10 mandamientos? Porque ella tomó el fruto prohibido. Pero es que el fruto prohibido está en los 10 mandamientos. Hay una cosa, cuando yo digo, por ejemplo, yo tengo mi auto y mi auto me lo reservo para mí. Y yo le digo, supongamos, eso no sucede aquí en la casa, nunca ha sucedido ni sucederá, pero es para ilustrar. Imaginemos que yo dejo las llaves de mi auto acá y yo les digo, chicas, pueden tomar el otro auto, pero mi auto nadie lo puede conducir, solo yo. Y las chicas dicen, pero ¿y por qué? Es raro. ¿Y qué pasa si yo lo agarro y lo manejo? lo agarras y lo manejas? Y lo chocas y bueno, puedes tener problemas, ¿no? Entonces, eso significa que Dios, de la misma manera, se reservó el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque Él quería, primero, que Adán y Eva no tuvieran participación en el bien y el mal, porque ya vemos las consecuencias, fueron graves. Segundo, porque Dios necesitaba probar la fidelidad de Adán y Eva antes de considerarlos libres de peligro. Había una rebelión en el cielo en ese momento, según lo que dice la Biblia, y Adán y Eva fueron tentados por el diablo. ¿Y cómo fueron tentados? Uno de los mandamientos de la ley de Dios dice, no codiciarás. ¿Por qué la codicia es un pecado? Porque Eva, cuando vio el fruto y vio que el fruto era bueno, codiciable para alcanzar sabiduría. La codicia fue la primera manifestación del pecado y fue el primer pecado que cometió Eva, solamente con considerarlo. Y Jesús le respondió a Pedro una pregunta con respecto al desear una mujer. Entonces él hablaba del adulterio y Jesús le dijo, de cierto te digo que el que mirare a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Significa que el pecado tiene una primera manifestación que está dentro de la persona. Es por eso que una persona puede, digamos, estar en pecado y aparentemente ser muy santa, observar todos los mandamientos, pero tiene en su corazón codicia, tiene anhelos, desea, codicia a la mujer de su prójimo o si es una mujer, el esposo de su prójima, codicia los bienes del otro, etcétera, etcétera. Y pueden haber manifestaciones no visibles del pecado y la ley de Dios nos advierte contra estas manifestaciones que tenemos que expulsar nuestro corazón. Primer pecado, Eva, entonces codicia. Segundo pecado, en la ley de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, Eva, ¿a quién tenía que confiarse para obtener la sabiduría y todos los bienes que tenía? A Dios. ¿Y a quién acudió? A la serpiente. En el momento en que Eva obedece a la serpiente, comete idolatría. Constituye un dios ajeno. Todo lo que tome el lugar de Dios es un ídolo. Entonces, hizo idolatría. Tercer pecado que cometió Eva, tomando el fruto prohibido. Si Dios dijo, esto no es para ti y ella lo toma, cuando nosotros tomamos algo que no nos pertenece, ¿eso cómo se llama? Robar, ¿sí o no? Entonces, cometió un pecado, infringió también el mandamiento que dice, no robarás, no hurtarás, pero no se paró allí.
Eva, una vez que pecó, le dio el fruto a comer a Adán. Lo mató. ¿Qué dice la ley de Dios? No matarás. Resultado de ese fruto envenenado, de esa tentación, le mató también a su esposo. Y Adán hizo igual. Y Adán también vio que su mujer había comido el fruto prohibido y no tuvo confianza en Dios que le iba a arreglar el problema, sino que amó más a Eva que a Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y cuando yo doy todo, ¿qué queda? Nada. Nada. Significa que el amor que nosotros damos a nuestros semejantes debe ser un reflejo del hecho de que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas. Y una cosa que yo lo he dicho un montón de veces, interno aquí, ahora lo digo para nuestros amigos de la cadena de YouTube, es nunca le hagas el mal a tu hijo o a tu hija de amarlo más que a Dios. Nunca le hagas el mal a tu esposa o a tu esposo de amarlo más que a Dios. Porque todo lo que amamos más que a Dios se constituye en un ídolo. Entonces, si nosotros describimos todo el proceso del pecado, y bueno, vamos a parar aquí porque podíamos ir largo, vemos de que tanto Adán como Eva violaron un montón de mandamientos de la ley de Dios. Bueno, amigos, todas las buenas cosas tienen un fin y este video nos fue un poquito largo, pero es con gran placer que lo compartimos este tema con ustedes. Gracias por las preguntas que se hicieron y también si ustedes tienen preguntas no duden en hacerlas en la cadena YouTube y con gusto sacaremos tiempo de responderlas. Le agradecemos a Itamar que nos acompañó en este tema. Con gusto. Y agradecemos también a nuestros amigos de Veritate 4A, de la Escuela de Teología Libre, Veritate 4A, que nos acompañaron y que enriquecieron este tema con sus preguntas y comentarios. Muchas gracias por su interés. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga su curiosidad y hasta la próxima en 15 días. Bye, bye.